Muy buenas tardes, mis hermanos. Bienvenidos a este culto vespertino y damos gracias a Dios por este día. Escuchemos el preludio de esta tarde. Ahora, mis hermanos, entonemos el himno 692, Alabad a Jehová, naciones todas. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Porque engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. A Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Ahora, mis hermanos, tenemos el llamamiento en la adoración en nuestra Biblia, en el libro de los Salmos, capítulo 95, y le vamos a dar lectura del 1 al 11. Salmos 95, del 1 al 11. Así dice la palabra del Señor. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande, y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Maás, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación, y dije, pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Inclinemos nuestro rostro para orar a nuestro Señor. Padre Celestial, que obras en tu creación, que estás en los cielos, Señor, te agradecemos por esta tarde. Señor, que todo lo que
suceda en este momento sea para tu gloria y tu honra. Padre, te suplicamos que seas tú el que llene nuestros corazones, el que, Señor, nuestro Espíritu Santo toque nuestro corazón para ser atentos a tu palabra. Te damos gracias en esta tarde por todos los que estamos reunidos, por los que también están fuera, Señor, que tú los cuides en todo momento. Y, Señor, que hoy, domingo, Señor, nos gloriemos en este día de reposo, Padre, que está dedicado a ti. Te lo suplicamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora abramos nuestro himnario en el himno 589, Jesús es la luz del mundo. El mundo perdido en pecado se vio, Jesús es la luz del mundo, mas en las tinieblas la gloria brilló, Jesús es la luz del mundo. Ven a la luz, no quieras perder, gozo perfecto al amanecer. Yo ciego fui, mas ya puedo ver, Jesús es la luz del mundo. Vivir en él vuelve la noche, el día, Jesús es la luz del mundo. Andemos en luz y sigamos al guía, Jesús es la luz del mundo. Ven a la luz, no quieras perder, gozo perfecto al amanecer. Yo ciego fui, mas ya puedo ver, Jesús es la luz del mundo. Oh ciegos y presos del ocremo error, Jesús es la luz del mundo. Él manda alabaros y ver su fulgor, Jesús es la luz del mundo. Ven a la luz, no quieras perder, gozo perfecto al amanecer. Yo ciego fui, mas ya puedo ver, Jesús es la luz del mundo. Ni soles ni lunas el cielo tendrá, Jesús es la luz del mundo. La luz de su rostro lo iluminará, Jesús es la luz del mundo. Ven a la luz, no quieras perder, gozo perfecto al amanecer. Yo ciego fui, mas ya puedo ver, Jesús es la luz del mundo. En ese mismo tono, mis hermanos, ahora cantemos el himno 595, Venid a mí los tristes. Venid a mí los tristes, cansados de luchar. Yo soy vuestro refugio, venid a descansar. Venid
valles y montañas os busca el buen pastor. Venid, venid a mí, cansados de pecar. Venid, venid a mí, venid a descansar. Venid a mí cansados, porque queréis pagar a vuestro Padre amante. Venid sin esperar. Venid, venid a mí, cansados de pecar. Venid, venid a mí, venid a descansar. Ahora, mis hermanos, tenemos la lectura bíblica en el libro de Juan, en el capítulo 5, y le vamos a dar lectura del versículo 1 al 10. Sigamos con nuestros ojos la palabra del Señor. Juan 5, del 1 al 10. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo a quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era de día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, ¿no te es lícito llevar tu lecho? Tenemos ahora nuestros momentos de oración. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Vamos a tener nuestro momento de oración. Les invito a que inclinemos nuestro rostro. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos la honra y la gloria en esta tarde. Estamos profundamente agradecidos contigo porque nos das este alto privilegio de reunirnos a través de este medio. Y como tu pueblo, pues que somos, hemos venido a exaltar tus excelencias, tus atributos, porque reconocemos pues que tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro único y suficiente Salvador. Pero también, Señor, encontramos consuelo, esperanza pues en tu palabra, porque tu palabra dice que antes de que te pidamos, tú ya conoces nuestras necesidades. Eso nos da la convicción, la certeza de acercarnos delante de ti para rogarte y para ponerte pues en tus manos nuestras necesidades. Queremos ponerlo pues en tus manos, pues a tu iglesia Berit. Te pedimos, Señor, que tú la sigas fortaleciendo, pues que tú la sigas bendiciendo también a sus organizaciones, a los oficiales de la iglesia. Te rogamos, Señor, pues que durante esta semana que inicia, que tú nos guardas, donde quiera que vayamos o donde quiera que estemos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos la honra y la gloria. Amén. Es momento de dar nuestras ofrendas, mis hermanos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Proverbios 3, versículo 9 al 10. Lo podemos ver también a través de la cuenta de Berit, o también los domingos por la mañana con nuestros hermanos diáconos en el orden del culto, mis hermanos.
Oremos por las ofrendas. Padre Celestial, te damos gracias por estas ofrendas que tú pones, Señor, que demos en nuestro corazón, que sean de bendición para tu iglesia, Señor, para tu obra, para aquellos que la necesitan, Padre, para tus siervos, Señor, que trabajan día con día. Te damos gracias porque tú nos das, Padre, de todas las bendiciones en nuestra vida y te compartimos, Señor, de tanto que tú nos das, Padre. Te damos gracias por esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tenemos ahora una participación especial. Glorificaré al Redentor, glorificaré al Rey, glorificaré al gran Señor, quien es el gran yo soy. El Señor que reina en majestad, a sus pies me postraré y le adoraré en rectitud, solo a él daré el honor. Rey del cielo y Rey del mundo es, Él es Rey de todo ser, Él es Rey de toda la creación, a Él daré el honor. Aleluya, Rey de Reyes, aleluya, gran Señor, aleluya al Cordero, quien es el gran yo soy. Aleluya, Rey de Reyes, aleluya, gran Señor, aleluya al Cordero, quien es el gran yo soy. Glorificaré al Redentor, glorificaré al Rey, glorificaré al gran Señor, quien es el gran yo soy. Hermanos, preparemos nuestro corazón y mente para escuchar el sermón del día de hoy a cargo del presbítero Adolfo Miranda. Dios les bendiga, amados hermanos. Nos da mucho gusto poderles saludar y compartir la palabra de Dios con ustedes por este medio. Y hoy vamos a hablar de un pasaje del Evangelio de Juan en su capítulo 9, del 1 al 12, en donde vamos a ver una historia de un milagro que realiza el Señor a un ciego de nacimiento, pero también vamos a ver cómo percibía el pueblo judío estas enfermedades que eran heredadas por el pecado de sus padres, o por lo menos así lo creían. Y en el desarrollo también vamos a ver la enseñanza poderosa de la doctrina del Señor Jesús al decir que Él es la luz del mundo, para que ninguno de nosotros ande en tiniebla, y también tener esa experiencia del milagro de ver, como lo hizo el ciego, declarar todos que una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Que la experiencia con el Señor Jesús sea esa, que hayamos abierto los ojos espirituales, que hayamos podido ver esta realidad como el Señor nos la ha planteado, y que Él siga realizando sus propósitos en nuestra vida. Pues bien,
Vamos a ver cómo los defectos físicos, como la ceguera o la sordera, eran muy permanentes en la vida de los tiempos de nuestro Señor Jesús. Las culturas que alrededor le rodeaban a los judíos tenían un sinfín de interpretaciones a quien nacía ciego, a quien nacía sordo. Pero la cultura judía atribuía definitivamente esta circunstancia a un castigo de Dios. Y la atribuía por el fundamentalismo religioso de los rabinos y ya en el tiempo del Señor Jesús de los fariseos, porque todo era pecado, todo lo que sucedía era en la realidad era un pecado y casi era una situación de no salir de casa para no pecar. Pero gracias a Dios que el Señor vino con una doctrina hermosa, poderosa, que viene a cambiar estos contextos. Y no es extraño que nosotros en los evangelios encontremos la ceguera y la sordera muy unidos en diferentes pasajes, inclusive en las epístolas, pero especialmente la ceguera y la sordera fue uno de los mensajes que los profetas se refirieron para exhortar al pueblo de Israel, para advertirles de el pecado en donde andaban y que fueran a vivir un proceso de arrepentimiento, de conversión y pudieran volver al camino del Señor. Ese fue el ministerio de Isaías. En Isaías 6:10 vemos esta figura del lenguaje que el Señor utiliza por medio del profeta para exhortar al pueblo al arrepentimiento y para que ellos pudieran llegar a el conocimiento de la voluntad de Dios, a la obediencia. Lo vemos también en el profeta Jeremías, en su capítulo 5, de los versos 20 al 25. Lo vemos en Ezequiel, en su capítulo 12, verso 2. Y en fin, bueno, podemos mencionar muchos pasajes en donde la ceguera espiritual y la sordera espiritual son acompañados en este camino de desobediencia al Señor. Pero la ceguera y la sordera, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, significan la incapacidad de comprender, significan la resistencia a la palabra de Dios para hacer la voluntad. E inclusive el Evangelio de Marcos en su capítulo 4 nos presenta con claridad estas connotaciones que tenemos. Vamos a buscar este pasaje de Marcos 4, y vamos a leer unos versículos para que podamos recordar este mensaje que pues todos nosotros ya conocemos y que hablan con claridad de esto. Dice el verso 11 del capítulo 4 de Marcos: y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas los que están afuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Sí, pues hay esta connotación de resistencia, esta connotación de rebeldía, de incapacidad, de rechazo hacia la palabra de Dios, y por esta manera de su duro corazón, pues ellos no entenderán el mensaje del Evangelio de Jesucristo, el mensaje de salvación. Pero también, amados hermanos, hay en el Evangelio de Juan este concepto de entender la ceguera como la incapacidad de percibir el esplendor y la gloria y el amor de Dios en todas sus connotaciones,
es decir, en todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo es luz, nuestro Señor Jesucristo es amor, nuestro Señor Jesucristo es la plenitud de vida. Inclusive Él lo dice con claridad en el capítulo 8 de este Evangelio de San Juan: yo soy la luz del mundo. Así el Señor lo pronuncia, llamando a todos a que vengamos a Él para estar en la luz. Entonces, el que está ciego, aunque no sea de nacimiento, tiene esa incapacidad de ver y percibir el mensaje glorioso del Señor Jesús. Bien, pues con este contexto de las circunstancias en que la gente del Evangelio, del tiempo del Señor Jesús y de los Evangelios y alguna parte del Antiguo Testamento nos ilustran cómo concebían esta cuestión de la ceguera, ya sea física o espiritual. Ahora vamos al milagro de la sanidad de el ciego. Dice aquí el capítulo 9, verso 1 del Evangelio de San Juan: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y esta situación y esta circunstancia, amados hermanos, probablemente se estaba desarrollando en un tiempo en donde la fiesta de los tabernáculos estaba en todo su apogeo, porque había mucha concurrencia en el templo. Y normalmente, pues en los tiempos del Señor Jesús, en estos lugares, no se congregaba mucho la gente por la vida pastoril, y se congregaban en los palacios de gobierno o en las pequeñas alcaldías que había para escuchar noticias, o su mayor centro de reunión era el templo, y en este caso el templo de Jerusalén. Era también un lugar estratégico, porque los ciegos del tiempo y casi de todos los tiempos, pues viven de la limosna y de lo que la gente les puede dar, porque no hay otra manera de sobrevivir. Y entonces, pues en este en este sentido, pues el ciego tenía una gran probabilidad de que la gente que fuera a ofrecer sus ofrendas, por así decirlo, perdón la redundancia, fuera a ofrecer al templo, pues iba con un espíritu humilde, un espíritu de amor, un espíritu apacible, y pues le iban a dar esa limosna. Pero el ciego no esperaba recibir este regalo tan grande como el que le iba a dar el Señor Jesús. Y este regalo, amados hermanos, fue algo así sumamente llamativo, porque el ciego no pidió ser sanado, sino estamos viendo que el Evangelio nos dice que el Señor Jesús vio directamente, es decir, tuvo contacto visual con el ciego, y en esta manera y en esta forma él empezó este diálogo con los discípulos, y le preguntan: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y es esta manera en la que hablábamos un poquito antes de empezar con el desarrollo del pasaje, que los rabinos, los maestros judíos, pensaban que el sufrimiento y la desgracia eran una parte primordial en la vida de los elegidos, y la ceguera o los defectos físicos eran parte para que pagaran los pecados de sus padres o los pecados propios,
y que pudieran purgar esa condena o esa deuda en vida y después entrarían a la eternidad. Bueno, pues desafortunadamente para los fariseos y para todas las creencias de ese tiempo, el Señor Jesús venía ya con una doctrina que iba a reivindicar no solamente al necesitado, al sufriente, sino también a las enseñanzas de la palabra de Dios, porque los hijos no deben de sufrir las consecuencias por los pecados de sus padres, y los padres no deben de sufrir las consecuencias por el pecado de sus hijos. Y desafortunadamente en estas creencias, conforme a la tradición rabínica, pues inclusive decían que alguien nacía con una enfermedad congénita o con algún defecto físico porque había pecado su mamá durante el embarazo y por eso había nacido de esta manera. Entonces el Señor Jesús comienza este diálogo de enseñanza con los discípulos de una manera muy, pero muy, muy puntual. Dice el verso 3, respondiendo Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y aquí nosotros, amados hermanos, vemos una gran enseñanza del Señor Jesús al hablar de la elección, al hablar de esa predestinación o preordenación que el Señor tiene para todos nosotros. De tal manera que rompe con esas estándares o esas tradiciones de enseñanza que todo lo pecalizaban y todo lo llevaban a que hiciste esto o aquello y no a esas pruebas de Dios que pone en la vida conforme a su voluntad, conforme a la elección. Entonces, de esta manera, el Señor Jesús deja bien claro que el propósito de Dios para el sufrimiento de este ciego, de este ser, es que las obras de Dios se manifiesten en él, es decir, la gracia de Dios muestre su amor, su poder y su misericordia. Y en el verso 4 dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Y bueno, empieza el Señor Jesús a explicar su ministerio, a explicar su misión, la comisión que ha hecho con el Padre para la redención de nuestros pecados, para darnos la vida eterna por medio de su sacrificio en la cruz, su muerte y resurrección. Pero es el momento en que ellos tienen que poner atención para que puedan entender lo que el Señor les está enseñando. Dice, es necesario hacer las obras del que me envió. Y las obras del que me envió, amados hermanos, pues siempre serán esas obras de amor, esas obras de misericordia, esas obras de providencia que nuestro Dios tiene desde antes de la creación del mundo o de la fundación del mundo, para que todos nosotros como hijos suyos podamos recibirlas. Y estas obras, como su ministerio, como su propósito, son obras de luz, es decir, no se van a esconder de nadie, van a ser manifiestas a todo el mundo, para que todo el mundo pueda entender y conocer que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Salvador del mundo y tiene poder para hacer no solamente sanidades, sino también para perdonar pecados y dar vida eterna. Entonces, por eso el Señor Jesús le dice que es necesario que haga las obras del día mientras el día dura.
Y sí, vaya que sí se refiere a este tiempo corto que iba a estar el Señor Jesús en su ministerio terrenal, y sabía que después de que Él se fuera, vendrían tiempos muy difíciles, tiempos muy oscuros, en los cuales tendría que pasar muchísimas pruebas la iglesia de Jesucristo, los hijos de Dios que le siguieran por fe. Por eso dice que mientras el día dura, porque la noche, la oscuridad viene cuando nadie puede trabajar. ¿Por qué? Porque es el peligro latente de caer, el peligro latente de tropezar, el peligro latente de no saber lo que se está haciendo. Y declara aquí, como lo hizo en el capítulo 8, que Él es la luz del mundo. Dice el verso 5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y aquí, amados hermanos, también nos podemos detener un poquito a meditar al respecto cómo concebían este concepto de luz en su pensamiento los griegos. Los griegos, pues los griegos ellos pensaban que la luz, o concebían que la luz simbolizaba la vida, el bien y el conocimiento de la verdad, ¿sí? Ahí concebían la luz. Y en el pensamiento judío desde el Antiguo Testamento, ellos percibían que la luz era la trascendencia de la misma presencia de Dios. La luz era su rostro, su favor, su palabra que guiaba a todos los que estaban pasando por un camino de prueba, por un camino de oscuridad. Y en el Nuevo Testamento, la luz, amados hermanos, pues tiene que ver con todo lo que es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Si recordamos un poquito una escena de la transfiguración, nosotros podemos ver que ahí la descripción que hacen los discípulos de qué le estaba sucediendo al Señor Jesús es que su rostro se iluminaba, es que habían visto una gran luz, es que ellos consideraban que estaba Moisés, Elías y el Señor, pero no los podían ver por esa luz que no veían, y vieron solamente sus vestidos resplandecientes, llenos de luz, sus vestidos blancos, ¿sí? Esa plenitud de luz que el Señor Jesús estaba transmitiendo, la pudieron ver en un evento, en una teofanía, en una manifestación de Dios en la transfiguración. Es por eso, amados hermanos, que el Señor Jesús dice en San Juan 8:12 que Él es la luz del mundo, y mientras Él está en el mundo va a ser esa luz que ilumine para que nadie esté en tinieblas, para que nadie tropiece. La fe en el Señor Jesús presenta tanto nuestro camino alumbrado por su amor y su misericordia, como el llegar a la vida eterna que tanto anhelamos. Entonces, en esta concepción, el Señor quería darles a los discípulos esta enseñanza mediante el milagro de la sanidad del ciego. Pero pues vamos a ver los siguientes versículos cómo tienen esta connotación que los fundamentalistas religiosos le dan siempre a las cosas que son verdad y que no las podemos negar por la contundencia de los hechos, o no se pueden negar por la contundencia de los hechos. Dice San Juan 9:6, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Pues, amados hermanos,
hay en la cultura no judía del tiempo del Señor Jesús, en donde la medicina o la esotería o la curandería, vamos a decirlo de esta manera, practicaban la curación mediante el lodo, con lodos medicinales, pero el escupir en tierra para hacer lodo era de por sí algo repugnante y nada popular para el pueblo judío. Y desde ahí a sus observadores, a sus adversarios, el Señor Jesús pues los captó por la forma en que él estaba queriendo sanar a este ciego. Y manda al ciego a lavarse al estanque de Siloé. Lo manda a que se lave. Y dice que Siloé quiere decir enviado, es más, lo envía, ¿no? Parece una coincidencia chistosa, graciosa en este sentido. Pero el Señor tiene unos propósitos muy altos para poder darnos esta enseñanza. Pero quisiéramos hablar un poquito donde nosotros mencionábamos que este evento se está dando mediante la fiesta de los tabernáculos. Y durante la fiesta de los tabernáculos, amados hermanos, había un ritual de una procesión de los sacerdotes judíos que caminaban desde el altar hasta el estanque de Siloé, llenaban sus vasijas con agua y la derramaban, toda esa agua alrededor del altar, y iban cantando, iban haciendo sus oraciones conforme al ritual que ellos tenían. E inclusive el voz populi de ese momento decían que las aguas del estanque de Siloé se convertían en aguas sagradas, en aguas benditas. Debemos de tener mucho cuidado con esto, porque nosotros recordemos que este tipo de creencias o fetichismos no los compartimos. Por eso estoy haciendo la aclaración. Esa era una creencia de acuerdo a la tradición judía de ese tiempo del Señor Jesús, y que por medio de esto le daba a esas aguas un poder curativo. Pues, amados hermanos, nosotros sabemos que para Dios no hay imposibles, y aunque la tradición judía en un tiempo al respecto de este pasaje quiso pues darle una menor importancia al poder del Señor Jesús y llamar la atención a este ritual que se hacía durante la fiesta de los tabernáculos, que el milagro estaba en ese procesional de los sacerdotes y denostaban el poder de Jesucristo, pues no podemos nosotros llegar a esa conclusión, porque el Señor, como lo dijo cuando se fue, toda potestad le es dada en el cielo y en la tierra, y todo poder y toda gloria. Entonces nosotros creemos y confesamos esto del Señor Jesús, y que además en las maneras en que Él hace las sanidades y los milagros es por su soberanía, es por su amor y es por su misericordia, lo cual nosotros no tenemos que juzgar las formas, aunque los del tiempo, los religiosos, los líderes religiosos del tiempo del Señor Jesús, sí lo hacían de esta manera. Entonces, bueno, va el ciego conforme le mandó el Señor Jesús, y es sanado, le es devuelta la vista, y entonces viene este milagro maravilloso, este milagro hermoso, para que él pueda ver. Y viene entonces esta gran confusión, porque dicen aquí los
que observaron al ciego de alegría estar glorificando a Dios porque estaba sano. Dice, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? ¿Sí? Y entonces él empieza a dar su testimonio. Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él les dijo, no sé. Y este bendito milagro se realiza a la luz de todas las personas concurrentes en esta fiesta de los tabernáculos, a la luz de toda la gente que conocía a este hombre que era ya ciego de nacimiento, y que aquí no había ninguna duda en que el Señor Jesús había hecho este milagro. Inclusive él mismo lo atribuye al Señor Jesús, ¿sí? Y pues entonces empiezan a querer localizar al Señor Jesús, y el Señor Jesús por un momento se pierde de la vista de todos. Pero viene, amados hermanos, esta controversia. Los fariseos se oyen el escándalo, oyen el alboroto de esta sanidad y empiezan a querer investigar. Y como decíamos, es típico de los fundamentalistas religiosos de todos los tiempos que se empiecen a escandalizar. ¿Cómo puede ser esto si hoy es fiesta religiosa, hoy es sábado? ¿Por qué se está atreviendo a transgredir la ley de Dios? ¿Quién le ha autorizado si no es de nosotros? No, nosotros no lo conocemos, y si no lo conocemos no es de Dios, es de Satanás. Y empiezan a denostar y empiezan a interrogar fuertemente al ciego, al que era ciego, porque ahora ya no era ciego. Y él les dice de esta manera. Entonces, en el verso 25, entonces él les respondió y dijo, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¿Sí? Y esta convicción, esta declaración de sanidad y esta declaración de seguridad de que el Señor Jesús lo había sanado, siguió hiriendo la susceptibilidad de los líderes religiosos, al grado de que lo excomulgaron de la sinagoga, lo excomulgaron de la religión judía, y que pues él ya tuvo que enfrentarse al rechazo de todos ellos, porque el Señor Jesús en su gracia y misericordia tuvo a bien sanarle sin que él lo haya pedido. Entonces viene este momento de la excomunión, y este ex ciego vuelve a ver al Señor Jesús. Y en los versos 35 al 38 vemos ya la conclusión de esta historia y vemos ya la enseñanza principal. Dice el verso 35, oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondiendo él dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo es. Y el que era ciego, y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Y aquí vemos, amados hermanos, algo maravilloso que nosotros debemos de tener muy en cuenta en este concepto, en esta descripción de que Jesús es la luz del mundo.
El Señor Jesús hace milagros por su amor y por su misericordia y su poder y su deidad, y también por su misión que tiene de mostrarnos ese poder a cada uno de nosotros. Pero amados hermanos, si Él lo hace por misericordia, para que nosotros o nuestros familiares recibamos ese amor y esa gracia, esto no quiere decir que nosotros ya somos salvos. Esto no quiere decir que nosotros ya somos sus hijos y Él nos ha otorgado la vida eterna. No, amados hermanos, el que quiere andar la luz y quiere ir a la vida eterna y no caminar en tinieblas y no caminar en ceguera, tiene que reconocer a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Así como lo hizo, sanó al ciego, pero esto no le hizo ser discípulo de Cristo, esto no le hizo ser cristianos. Hasta que él reconoció a Jesús como su Señor y como su Salvador y le adoró, en ese momento empezó su conversión, su plenitud de vida. En ese momento él llegó a esos lugares celestiales preparados por la muerte y resurrección de Cristo. Así es que en esta hermosa conclusión nosotros vemos a una alma atormentada físicamente y atormentada espiritualmente, que es sanada, es limpia y es puesta en toda plenitud a confesar que Jesús es el Señor. Y termina el Señor diciendo estas palabras en este pasaje hermoso. Dijo Jesús: para juicio he venido yo en este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fueras ciegos, no tendrías pecados, como el que acababa de sanar, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Pues sí, qué diferencia de la enseñanza de ellos a la enseñanza del Señor Jesús, que todo lo atribuían al pecado, y el Señor lo atribuyó a los propósitos de Dios en la vida de este ciego. Y también el Señor tiene misericordia de quien tiene misericordia. Recordando, amados hermanos, la declaración del ciego que dice: una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Que esto sea una realidad de nuestra vida, que Jesús sea la luz de todos nuestros días, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, de nuestras intenciones, y podamos abrir los ojos espirituales para ver esa plenitud de vida que Él nos ha dado por medio de la fe. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, y que su palabra no vuelva vacía. Amén. Recibiremos la bendición apostólica y después de eso cantaremos la doxología que está en el himnario en el número 430, a Dios el Padre Celestial. Recibid la bendición, mis queridos hermanos, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros, hoy y siempre. Amén.